Si hay algo que queremos valorizar en esta mañana a través de la palabra, es el hecho de la iglesia. ¿Y por qué digo esto? Porque muchos piensan hoy que podemos vivir la fe de manera aislada. Muchos hoy tienen esa idea de que, bueno, mire, yo creo en Jesucristo, pero déjeme tranquilo, yo estoy en casa y desde mi casa yo oro, pongo la televisión, veo a algún pastor por allí predicando y no necesito más. Tremendo error. Y en esta mañana, cuando nos juntamos a celebrar un aniversario de la iglesia, queremos entonces poner nuestra mirada en esto y queremos ver algo que la palabra de Dios nos dice para nosotros en este día. Por supuesto, no es nada nuevo. La cuestión no es predicar cosas nuevas, sino lo que Dios quiera decirnos en esta mañana a nosotros. Yo le animo a que comencemos leyendo un texto en Mateo capítulo 16, versículo 13 al 19. Dice allí esta palabra del Señor. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, uno dicen que es Juan Bautista, otros Elías y otros Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino del cielo y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Este texto que acabamos de leer contiene las dos afirmaciones más poderosas que encontramos en el Nuevo Testamento. A partir de esta palabra de Jesús, yo edificaré la iglesia y el infierno no podrá prevalecer contra ella. Si Dios ya nos hablara con esto, yo diría, hermano, vámonos, ya está todo dicho. ¿Qué más podemos agregar a semejante verdad? Yo edificaré mi iglesia. El infierno no prevalecerá contra ella. La iglesia que el Señor está edificando no es un simple grupo social. No es meramente un grupo religioso. Ni siquiera es una comunidad de gente con pensamientos más o menos positivos, o como se usa hoy, con algunas ideas de autoayuda, como que nos juntamos para sentirnos mejor. Definitivamente eso no es la iglesia. Yo sé que es fácil construir comunidades alrededor de esas cosas. A veces una comunidad alrededor de una buena idea, de un buen gesto. A veces convocar a las personas con un deseo altruista para hacer el bien.
O también convocarnos para ayudarnos mutuamente, desafiarnos mutuamente. Por supuesto que no está mal eso, pero la iglesia no es eso. La iglesia no es un mero grupo de personas, no es simplemente un espacio donde venimos a compartir nuestros sentimientos y a alentarnos mutuamente. La iglesia tampoco es una institución, aunque tiene rasgo de institución. La iglesia ni siquiera es el templo. Hoy podemos gozar de este precioso espacio, pero bien nos recordaron los hermanos cuando éramos un medio caño, ¿no es cierto? Dios no tiene problema con eso. Hace unos meses atrás estaba hablando con hermanos de China. Me estaban compartiendo algunos problemas que tienen en algunas regiones de la China para predicar el evangelio. Y entonces en una región les han prohibido usar los templos. Y en una región donde hay mucho frío y nieve. Pero los hermanos han decidido seguir reuniéndose a la intemperie. Y me mostraba las fotos de hermanos teniendo un culto, más de 500 de ellos, a la intemperie, metidos en medio metro de nieve, sin templo, sin calefacción, debajo de la nieve, siendo iglesia. La iglesia que edifica a Jesucristo no tiene nada que ver con nuestros conceptos humanos, con lo que acostumbramos llamar iglesia, sino que es una obra poderosa, sobrenatural del Señor. Él edifica su iglesia. Y lo primero que quisiera ver en esta mañana es cómo es que el Señor edifica la iglesia. Y entonces vamos allí a Primera de Pedro, en el capítulo 2. Dice, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Para edificar su iglesia, Dios usa piedras que Él transforma en piedras vivas. Diríamos que para edificar la iglesia, Dios usa piedras inservibles y las transforma en piedras vivas. Dice aquí el texto que Jesucristo fue la piedra de ángulo, y esa expresión piedra de ángulo puede ser piedra base sobre la cual depende todo el edificio, o la piedra especial en el techo de esas construcciones de la cual dependía también todo el edificio. Pero no importa si está arriba o abajo, el hecho es que lo que dice el texto, Jesucristo llegó a ser la piedra angular sobre la cual construir el edificio. Pero comienza diciendo, la piedra que los edificadores rechazaron resultó ser la piedra básica, fundamental para la construcción del edificio que Jesucristo iba a levantar. La piedra que los edificadores rechazaron. Por supuesto que Jesucristo tenía todas las características de una piedra que no servía
para construir algo espiritual. Escúcheme, de una piedra que no servía. Ya desde su nacimiento, que vamos a celebrar ahora en pocos días más, sabemos que Él nace de la Virgen María, de un nacimiento virginal, obra del Espíritu Santo, pero eso lo sabemos nosotros. Eso escribieron el Evangelio cuando se escribió la historia del Evangelio. Y por supuesto que es así, y no hay ninguna duda. Pero los vecinos de Jesús no sabían eso. Los vecinos de Jesús no habían leído la Biblia, que no estaba escrita todavía. Así que para los vecinos de Jesús, Jesús nace de una madre soltera. No estoy diciendo que sea así, no me malinterprete. Lo estoy diciendo como lo veía la gente. Por eso dice el Evangelio que aún José dudó en dejarla. Así que más allá de lo que nosotros creemos y que es verdad, el hecho común y corriente de este Jesús es que es hijo de una mujer casi adolescente. María tendría alrededor entre 15 y 17, lo más probable 15 y 16 años. No era un buen antecedente para construir algo espiritual. Después desarrolló una vida común y corriente. De hecho, en los evangelios sabemos que lo reconocen como el hijo del carpintero. Carpintero que no era solamente trabajo con madera, era una especie de albañil, de artesano. Nadie lo reconoce a Jesús como ese niño prodigio que se iba a orar al monte y pasaba días y noches orando allí en medio del bosque. No, nada. Primero porque Jesús no lo hizo y nadie lo reconocía de esa manera. Así que Jesús era visto como una persona común y corriente, hijo de una adolescente, trabajando ahora con su padre. Empezó a crecer. 30 años formando su vida. Y cuando comienza el ministerio, lo empieza de una forma, digamos, no muy sagrada. Porque el primer milagro que hace, en vez de sacar demonios, sanar enfermos, transforma el agua en vino. Yo estoy nada más que citando textos bíblicos, no estoy inventando nada. Para colmo, no tuvo mejor idea Jesús que desarrollar una vida normal, como una persona normal. Y esto escandalizaba a los religiosos de la época, porque decían, ¿quién es este? ¿Cómo es posible que lo escuchamos hablar a este con autoridad si nosotros lo conocemos? Es Jesucito, el carpintero, el que te arregló la cómoda, el que te revocó el dormitorio. ¿De dónde sacó esta autoridad? Conocemos, dice el texto, conocemos a su madre y a su padre. No puede ser no reúne las condiciones. Y para colmo, ahora lo vemos, que come y bebe con gente no muy santa. Por eso el Evangelio dice que lo acusaban de comedor y bebedor. Con semejante prontuario. ¿Cómo es posible que sea la piedra
angular. La piedra que los edificadores desecharon es la que llegó a ser la piedra de ángulo. A los ojos humanos, un ser común y corriente. Pero a los ojos divinos, la piedra fundamental, angular. Lo cual nos muestra que no es la cosa por lo que nosotros somos o nuestros propios méritos, sino lo que Dios es capaz de hacer. Por eso el texto de Pedro, que nos habla del edificio que Dios está edificando, dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra de ángulo del edificio. Ahora sí, también vosotros, como piedras vivas, como piedras especiales, angulares, se construye, se transforma, llegan a ser este edificio santo edificado para el Señor. Puesto en otras palabras, tu vida y mi vida, común y corriente, con lo que éramos, así como tú eras, quizás una mala persona, quizás un mal esposo, quizás una persona violenta, quizás una persona que ha pecado de 1000 maneras distintas, quizás alguien que fue atrapado por la droga o por el alcohol, quizás fuiste infiel en tu matrimonio y en tu familia, quizás no honraste a tu padre o a tu madre, pero Dios puso sus ojos sobre ti. Y la piedra que todos desecharon, Jesucristo dijo: esta piedra va a llegar a ser piedra de ángulo. Dios edifica su iglesia con hombres y mujeres comunes y corrientes, pero hombres y mujeres que Dios escoge y llena con su espíritu y marca sus vidas y la transforma esas piedras inservibles en piedras angulares, angulares para la iglesia, angulares para tu propio hogar. Estás edificando una familia y tú eres la piedra de ángulo que en otro tiempo no servías, pero que en el tiempo de Jesucristo ha transformado tu vida y ha hecho de ti una persona totalmente descartable. La ha transformado en piedra angular para lo que Él quiere hacer. Yo edificaré mi iglesia, dijo el Señor. Aleluya. Oh, Jesús. Esta iglesia entonces que el Señor está edificando, esta iglesia que el Señor está levantando, hecha de materiales desechables, no apropiados, no los que correspondería para semejante obra. Sin embargo, el que edifica la iglesia nos ha escogido. Tremendo misterio del Señor. Tremendo misterio. La hermana que relató esa breve reseña hacía mención a aquellos primeros hermanos al empezar la congregación. ¿Hay alguno aquí que estuvo los 38 años del primer día? Le pido que se levante. Amén, amén. Amén. Quédense levantados un segundito.
Miren a estos hermanos del primer día. Y escuche esto. La piedra que los edificadores desecharon, Dios los ha escogido para ser piedra de ángulo. Así como son, con sus virtudes y sus miles de defectos, Dios levantó una iglesia con piedras inservibles, pero transformadas en las manos de Dios. Gracias. Pero a estas piedras inservibles se han sumado todas estas otras piedras, porque el Señor sigue edificando su iglesia. Aquellos hermanos que estaban aquí en estos días bastante difíciles, hace ya 3 años atrás, que como iglesia estamos pasando un momento bien difícil. Y usted recordará, cuando me tocó venir en ese momento, de las cosas que dijimos, hermanos, el pastor Tomás ya no está. Y yo sé que cualquiera quisiera ser miembro de una iglesia donde Palao fuera el predicador, Anacondia el evangelista y Marcos Huiz el director de la alabanza. Si la encuentra la iglesia, me avisa y me hago miembro. Y en aquel momento dije, hermanos, esto es lo que hay. ¿Recuerda? ¿Recuerda? Estaba José, estaba Enrique, sus hermanos. Esto es lo que hay. No tenemos ni a Palao, ni a Marcos Huiz, ni al pastor Tomás. Esto es lo que hay. Pero hay un Dios que sigue edificando su iglesia con la piedra que los edificadores desecharon, pero que para Él son piedras preciosas. Y tú eres parte de esa obra del Señor. Tú eres también una de esas piedras desechables, pero que ahora eres preciosa, porque Dios te ha puesto dentro de su iglesia. Precioso proyecto del Señor, de poder vernos no como lo que nos ven, no con ojos humanos, sino vernos con los ojos divinos, de vernos como Dios nos ve, preciosos en sus manos, siendo parte del proyecto y del plan de Dios. ¿No le da ganas de decirle gracias, Señor, por lo que estás haciendo? Aleluya. Aleluya. Oh Señor. El Señor edifica su iglesia. Y Él lo hace con piedras que pone una piedra junto a la otra. El Señor no edifica individuos, edifica su iglesia. Por eso el texto que leímos dice luego, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblos de Dios. No solamente el Señor edifica con piedras humanamente inservibles, sino que cuando Él nos llama y nos convoca y nos transforma en piedras angulares, en piedras usables por el Señor, nos hace formar parte de su pueblo.
Somos iglesia, hermanos. No somos un grupo de individuos. Somos iglesia. El Señor levanta un pueblo. El Señor piensa en categorías de pueblo, de familia. El Señor no piensa en individuos. Especialmente en este tiempo hay que afirmar esta verdad. Un tiempo muy individualista. Un tiempo del sálvese quien pueda. Un tiempo donde yo vivo solo. A mí se me ocurren las cosas como a mí me parecen, nadie me puede decir nada, es una fe totalmente individual. Yo quiero decirle una cosa, hermanos, la fe y la salvación es personal, es uno a uno, tal como tú respondes al mensaje del Evangelio y tal como dejas que Dios obre en tu vida. La salvación es personal, pero no es individual. Es personal a ti. Pero en ese momento pasas a ser parte del pueblo de Dios. Dios no te va a venir a buscar a vos. Dios va a venir a buscar a su iglesia. No hay lugar entonces en la iglesia para actitudes individualistas. Somos pueblo. Y usted dirá, hermano, pero yo la paso mejor solo. Señor, ¿cómo voy a bancarme a esta hermana que es insoportable? Me hace mal venir a la iglesia porque no la puedo ver. No te equivoques. Porque así como la hermana es insoportable para vos, vos sos insoportable para otros. Somos todos humanamente piedras inservibles. Pero por la gracia de Dios que opera en la hermana que es insoportable y también en vos, por la gracia de Dios, Él nos mete en su pueblo, en su familia, nos hace sus hijos y nos hace parte de la iglesia. No te equivoques, fuera de la iglesia hay desierto. Y cuando hablo de la iglesia, otra vez, no es del templo y nada, de la comunidad de fe, del hermano y de la hermana. Fuera de la iglesia lo único que hay es desierto. Si alguna vez sucumbiste a esa tentación y hoy estás acá, qué bueno de que estás. Y no te dejes engañar en tu mente y en tu corazón. La iglesia la formamos todos, no nosotros, el que está construyendo la iglesia. Y dice entonces en el texto que leímos, que Él nos hace una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, una comunidad de fe. Y en esta comunidad llamada iglesia vivimos a plenitud la obra del Espíritu Santo y entonces aprendemos a amarnos, a respetarnos, a servir juntos, a hacer misión, a ser un pueblo testigo de Jesucristo, a honrar al Señor, a proclamar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendecimos entonces la iglesia. Bendice en tu corazón ser parte del pueblo del Señor. Bendice la iglesia, intégrate a la iglesia, ponte al servicio del Señor, porque Dios te escogió como pueblo y como pueblo te quiere usar y como pueblo dice que somos su pueblo para honrarle, real sacerdocio, una casa espiritual para honrar a Dios, para alabar a Dios, para poner a Él por encima de todas las cosas. La iglesia debe ser esa comunidad de fe que exalta a Jesucristo, que pone en alto el nombre del Señor, que otros cuando te vean digan, vale la pena ser cristiano. Lo que el Señor se ha propuesto hacer lo quiere mostrar a través de la iglesia. Es como Él construye su reino. Es el que dijo, yo edificaré mi iglesia. Y nos edifica como pueblo para adorarle
y para anunciar, para proclamar, para decirles a otros que hay un Dios de amor que dio su vida en la cruz, que se llama Jesucristo y que solo en Él hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente Jesucristo. Ese es el mensaje de la iglesia. Para eso somos pueblo, hermanos. Para eso Él nos ha transformado en piedras angulares, para que anunciemos a Jesucristo. La iglesia no está para ninguna otra cosa más que para anunciar a Jesucristo. No te equivoques, iglesia. Es verdad que en la iglesia tenemos distintos ministerios, distintas actividades, porque tenemos una visión integral del reino de Dios. Creemos que hay que darle pan al hambriento, creemos que hay que visitar al enfermo, creemos que hay que auxiliar, que hay que enseñar, que hay que trabajar, por supuesto que sí, y es parte de la gran misión de Dios. Pero no te equivoques, hay una sola cosa que la iglesia es la única que la puede hacer, y nadie más sobre la tierra. Nadie más. Cualquiera puede dar comida. Gente que se junta con buen corazón, el Club de Leones, qué sé yo, Juan Car, cualquiera puede dar comida. Cualquiera puede ayudar a un pobre. Cualquiera puede pelear por la justicia. Y no digo que la iglesia no deba hacerlo. Le está hablando a alguien que en su iglesia hay 42 ministerios. Mire si tenemos un circo ahí. Pero hay una sola cosa que solo la iglesia puede hacer. Es anunciar a Jesucristo. Eso no lo puede hacer ni gente buena, ni el Club de Leones, ni la obra social no sé de quién. Y si la única cosa que solo la iglesia puede hacer, la iglesia no la hace, si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salado? Si la iglesia no levanta el nombre de Jesucristo, si aún en nuestras predicaciones a veces las transformamos en mensajes con los cuales queremos agradar a la persona y decimos, mire, no importa, usted venga así, usted es un desastre, venga así, Dios lo va a sanar, lo va a prosperar, ponga plata en la ofrenda que se le va a multiplicar. Y el tipo es un desgraciado. La Biblia describe que cuando estamos sin Jesucristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por supuesto que Dios sana y prospera y bendice, no tenemos ninguna duda y tenemos millones de testimonios. Pero recuerda que si no llevas a la persona a confrontarla con la realidad de Jesucristo, no estás cumpliendo con la misión de la iglesia, para lo único que Dios te transformó de un adoquín inservible en piedra viva. Nos hizo pueblo para adorarle, pero también para anunciar a Jesucristo. ¿Y dónde lo hacemos? En todo lugar, porque somos pueblo en todo lugar. No es que somos pueblo el domingo a las 10 de la mañana. No es que somos pueblo cuando hacemos una campaña de evangelización. Somos pueblo las 24 horas del día. Y en las 24 horas del día es que tenemos que adorar a Dios. Y en las 24 horas del día es que debemos anunciar que Jesucristo vive y que es la única salvación y que no hay otro camino a Dios. Allí en el trabajo donde estás, en la universidad, en la calle, en el mercado, donde te mueves. Porque el lugar donde nos movemos es el campo de misión. Ese es nuestro campo misionero. Dios te envió allí donde estás como misionero. Es entender la vida como propósito de Dios. No es que tenemos dos vidas, una vida secular y una vida religiosa.
No es que tenemos una vida natural y común y otra vida de fe. Es una sola vida. Antes era una piedra, ahora eres piedra de ángulo. Una sola cosa. Por lo tanto, donde estamos, estamos en misión. Donde estamos para adorar a Dios. Allí donde estás, hermano. No acá el domingo. El domingo es fácil adorar a Dios acá, con semejantes músicos, pero cualquiera adora a Dios. Pero ahí donde te ven todos los días, das testimonio de tu manera de vivir honrando a Dios. Y entendiendo que Dios te puso allí en tu campo de misión. Pablo decía, si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. No hay una doble vida, hermanos. Hay una única vida, que es en Jesucristo. Y Dios está levantando su iglesia. Y edifica su iglesia. Y pone la iglesia en misión. Allí donde tú estás es tu campo de misión. Ahí en la casa donde quizás tú trabajas como empleada doméstica. O en la oficina donde estás. O en el taxi donde estás trabajando. Siempre lo digo, me van a disculpar, lo dije 1000 veces. Para mí el mejor púlpito inventado por el Señor es el taxi. No hay púlpito que lo pueda reemplazar. Si hay algún taxista aquí, Dios te bendiga, querido hermano, porque Dios te ha escogido para ser el gran misionero de su obra. Porque mira, mientras yo predico acá, si no te gusta, se te hizo tarde, se te queman los fideos, te levantás y te vas. Pero si tenés un pasajero adentro del taxi en un estancamiento en la 9 de julio, lo tenés 1 hora dentro del taxi y ese pobre cristiano no se puede bajar de ahí. Aprovecha los lugares donde Dios te puso, porque eres piedra viva, eres parte de la iglesia que el Señor está edificando. Y Dios te envió ahí para dar testimonio, para anunciar las grandezas de su poder y de su obra. El Señor está edificando su iglesia y la está haciendo contigo. Pero dice algo más y enseguida terminamos. Dice que el infierno no va a prevalecer en contra de la iglesia. Y esta es entonces la otra afirmación de fe que tenemos en esta palabra del Señor. El reino de la muerte no prevalecerá. Esto de prevalecer muestra, ¿no es cierto?, que hay una lucha, que es el que gana. Hay una disputa, hay algo que está allí peleándose. Y en esa pelea, la promesa de Dios es que en esa pelea, la que va a ganar al final va a ser la iglesia. La que va a ganar es tu vida. No nos habla de vivir sin dificultad, sin adversidad, pero lo que nos dice es que Él está edificando la iglesia y la segunda promesa es: el infierno no va a ganar, no va a prevalecer. No va a prevalecer sobre nada. En los lugares de persecución donde se está martirizando cristianos, usted sabe, los miles que mueren. Usted habrá visto aún los videos, ¿no? Gente decapitada por ser cristianos hoy día. Pero ¿sabe una cosa? Aún en esos lugares donde la gente paga con su vida creer en Jesucristo, qué tremendo, ¿no? De paso, algún día tendremos que hacer algo honrando a los mártires de hoy. Para ellos sería fácil salvar la cabeza simplemente diciendo que ya no son cristianos. Es lo único que le piden. Qué fidelidad, ¿no es cierto? Y ahí están dando su vida y ahí están muriendo. Pero ¿sabe qué tremendo? Aún en esos lugares de Irak, del norte de Siria, de Afganistán, donde los cristianos están siendo martirizados, cientos de miles desplazados de sus hogares, niños aún que están siendo decapitados, como fueron 4 de ellos la semana pasada. Créalo o no, la iglesia está creciendo.
creciendo en esos lugares. El infierno no va a prevalecer. No va a prevalecer. Mucho se ha querido perseguir la fe. Se ha declarado por más de 150 años que Dios está muerto. Hay infinidad de libros que se llaman La muerte de Dios, Dios está muerto. Pero ¿sabe qué pasa ahora? Cada vez la gente cree más en Dios. Y entonces esto ha llamado la atención a los científicos. Y dice, ¿cómo puede ser si Dios está muerto? ¿Por qué la gente cree más en Dios? Y entonces ahora dicen, y es la última moda, hay un libro que acaba de salir que se llama Las neuronas de Dios. La última moda dice, nos damos por vencidos. La ciencia dice, la verdad nos damos por vencidos. Pero dice, tenemos una respuesta. Seguro que la idea de Dios está escondido en alguna neurona, dice. Porque no pueden explicar por qué la gente cree en Dios, después de haber predicado durante siglos de que Dios está muerto, después de haber pensado que cuando conocíamos todo no íbamos a necesitar más a Dios. Y hoy la ciencia, los propios científicos dicen, hemos fracasado, la gente sigue creyendo. Esto hay que explicarlo, dice, seguramente allí en alguna neurona está escondido el pensamiento de Dios. Y andan buscando a Dios en la neurona ahora. El infierno no prevalecerá. Y la iglesia tiene que levantarse en esta fe. Porque claro que siguen los ataques. Siguen hoy día, ¿no es cierto?, con la familia. Hay una estrategia diabólica de destrucción de la familia. El diablo ha dirigido los cañones en esa dirección. Pero ¿sabe qué? El proyecto de Dios es la bendición de la familia. Le dijo a Abraham, te bendeciré y serás de bendición a todas las familias de la tierra. Y no hay para eso obstáculo que sea más grande que el propósito de Dios. Yo te animo en este tiempo a levantarte en fe y a pelear en fe por tu familia, creyendo que el infierno no va a prevalecer. Pero Dios escogió su iglesia. Dios escogió su iglesia para que la iglesia que Él está edificando lleve adelante este proyecto divino. Por eso tú que eres padre, métete en lo que están aprendiendo tus hijos. Métete en lo que el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires ha impreso en los libros que le enseñan a tus hijos. Pura basura diabólica. Métete ahí adentro. Métete ahí adentro. Y si hay maestros acá saben que no estoy mintiendo. Lean los manuales. Papis. Lean los manuales. Y hablo de la provincia de Buenos Aires porque estaba acá en la provincia de Buenos Aires, pero no crea que el resto del país es diferente. Ni en la ciudad de Buenos Aires. El infierno quiere atacar y está atacando a la familia y lo hace de 1000 maneras distintas, inclusive
enfermando las mentes de nuestros niños. Y tú eres un padre y una madre que perteneces al pueblo de Dios. Mira un poquito menos de Tinelli y lee más lo que le están enseñando a tus hijos. Lee lo que está ahí adentro. Pero ¿sabes? Hay una buena noticia. El infierno no va a prevalecer. El infierno no va a prevalecer. Así que levántate, iglesia, y pelea. Como decía Nehemías, pelea por tu casa y pelea por tu familia, porque el infierno no va a prevalecer. Gloria al Señor. El enemigo sigue obrando, pero ahí está la iglesia del Señor, queriendo destruir personas, droga, alcohol, prostitución, horribles, pero no va a prevalecer, porque Dios está levantando una iglesia. Y por allí perdido en un texto de la Escritura, al apóstol Pablo se le escapó una frase que dice: un día toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Al fin, la iglesia será esa novia sin arruga y sin mancha que el Señor vendrá a buscar, porque Él está edificando su iglesia y el infierno no va a prevalecer contra ella. Amada iglesia del Señor, levántate en fe en este día. Es cierto que celebramos este precioso aniversario, pero yo te invito a mirar hacia adelante en estos tiempos difíciles, pero son tiempos que Dios sigue obrando. Dios sigue transformando piedras inservibles en piedras vivas, y Dios sigue dando victoria a su pueblo y a su iglesia. Tú eres parte de esto.